Buenas amigos, bienvenidos a Matemáticas con Ciencias con Salva. Continuando con las matemáticas de tercero de ESO, vamos a ver este vídeo número 2 sobre funciones. Y en este caso vamos a tratar la continuidad de funciones. Por lo tanto, si quieres saber de qué va todo esto de la continuidad, quédate al otro lado de la pantalla y empezamos enseguida. Muy bien, vamos a ver la continuidad de una función. Una función es continua si su gráfica la podemos dibujar sin separar el boli o el lápiz de la hoja de papel. De hecho, es lógico pensar así, ya que si para hacer un dibujo tenemos que levantar el lápiz o el boli, entonces ahí producimos una discontinuidad en el trazo que estamos haciendo. Por ejemplo, si a nosotros nos dan los dos ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y, y nos dan una función cualquiera, vamos a intentar que esa función esté determinada o esté definida en un determinado intervalo. A esta función la llamamos y igual a f de x y vamos a considerar solamente el intervalo AB. Por ejemplo, hubiéramos podido considerar toda la función completa desde menos infinito hasta infinito, pero el estudio vamos a hacerlo en el intervalo AB. Por lo tanto, si nosotros trazamos una línea vertical por A y nos corta a la función en este punto que estoy marcando con el lápiz y a partir de ahí empezamos a trazar la función con el lápiz, veremos que para trazar la función no hace falta levantar el lápiz del papel hasta llegar al punto B. Por lo tanto, nosotros decimos en este caso que la función es continua en el intervalo AB. Si eso ocurriera desde menos infinito hasta infinito, diríamos que la función es continua en toda la recta real. Muy bien, cuando una función no es continua, se dice que es discontinua, lógicamente, y por tanto puede tener puntos de discontinuidad. Por ejemplo, esta función, representada aquí, es la función f de x igual a x al cuadrado, o y igual a x al cuadrado. Es una parábola y viene dada por un polinomio. Todos los polinomios en la recta real, desde menos infinito hasta infinito, son totalmente continuos. Tener en cuenta que para trazar esta parábola no haría falta separar el lápiz del papel. Y podríamos ir desde menos infinito hasta infinito y sería una parábola que, si nos acercáramos, por ejemplo, a valores muy altísimos, como por ejemplo 10.000, para x igual a 10.000 o menos 10.000, veríamos que está ya muy abierta por la parte de arriba la campana. Muy bien, pero así todo podríamos llegar a infinito y la función continuaría y continuaría siendo continua, tanto por el lado negativo como por el lado positivo. Entonces a esta función decimos que es continua en la recta real, en todos los reales o para todo real. Muy bien, sin embargo, esta otra función está formada por dos funciones. La función y igual a x cuadrado, pero solamente entre menos infinito y 1, pero a partir de 1 cambia la función a una recta. Entonces, aquí lo que tenemos es una discontinuidad, porque si nosotros estamos dibujando esta gráfica y vamos bajando, cuando llegamos a este punto tenemos que saltar para poder seguir dibujando la recta. Por lo tanto, la función decimos que es discontinua en x igual a 1, que es donde nos ha fallado la continuidad, en este punto de aquí. Entonces nosotros solemos pintar lo que vale f de x con un circulito si el punto 1, 1 no forma parte de lo que sería la curva y igual a x cuadrado. Y pintamos con un circulito negro en el caso de que forme parte de la recta. Por lo tanto, nosotros podemos decir aquí que tenemos una función que va desde menos infinito hasta 1 sin tocar el 1, que está dada por esta parábola, y a partir del 1 es una recta, pero el 1 sí que toca la recta. ¿Lo tenéis claro, no? Muy bien, por lo tanto, aquí se produce una discontinuidad en el punto x igual a 1. Esto es cuando nosotros decimos que una función no es continua en un determinado punto. Existen diferentes tipos de discontinuidades. Primero que todo tenemos la discontinuidad evitable y en este tipo de discontinuidad la función aparentemente es continua, pero no lo es, ya que en un punto concreto no existe el valor de f de x o
aunque exista el valor de f de x, este puede estar desplazado una determinada cantidad por encima o por debajo de la función. Por ejemplo, en esta función dada, tenemos un punto en el cual la función no está definida, no tiene valor. Es en x igual a a. Lógicamente, para este valor podemos sustituirlo por su propio valor, el que vendría dado en la función, pero no está definida. Este tipo de discontinuidad son discontinuidades evitables, porque simplemente lo sustituimos por un valor que nos interese y ya está. Y hacemos la función continua. Y también tenemos este tipo de discontinuidades evitables. Es decir, el valor en la función no existe, pero sí existe un poco más abajo, en este caso. Por lo tanto, decimos que la función en a no existe como tal, aunque sí que existe el valor, aunque esté desplazado. Pues bueno, esta discontinuidad también la podemos evitar simplemente asignándole el valor que tendría, por ejemplo, esta recta en este punto. Son ejemplos para que se vea claro qué es la discontinuidad evitable, aunque no son funciones reales como tal. Son inventadas estas funciones. Muy bien. Vale, pues entonces, en este caso no existe f de a y en este caso f de a está desplazado un valor que lo podríamos poner directamente en la función. Después tenemos otro tipo de discontinuidad que se llama discontinuidad de salto. Es la que en un punto, x igual a a, los valores de la función, si nos acercamos a la función por la izquierda y si nos acercamos a la función por la derecha no coinciden. Se llaman discontinuidades de salto finito aquellas funciones en las que ocurre esto. Fijaros, si nos dan los ejes x e y, tenemos una función que va avanzando y cuando llega al punto x igual a a, se para de golpe porque en ese punto nos da un salto y continúa con otra función. Por ejemplo, pues bien, esto es lo que denominamos discontinuidad de salto finito, que es algo similar a lo que hemos explicado anteriormente. La parte de la función que se representa con el puntito negro quiere decir que el puntito negro forma parte de la función y la que está con el puntito blanco quiere decir que ese punto no forma parte de la función. Bien, pero todo esto ya lo veremos cuando expliquemos los límites en cursos posteriores. Entonces, si nos acercamos por la izquierda, tenemos un límite, y si nos acercamos por la derecha, tenemos otro límite. Nos da un valor u otro valor, dependiendo de por dónde nos estemos acercando a ese punto A. Muy bien. Después tenemos la discontinuidad de salto infinito. La discontinuidad de salto infinito es una función que en un determinado momento va así, pero de repente, ¡pum! Primero se iba para abajo y de repente nos aparece desde arriba. Y entonces ahí tenemos una recta vertical a la cual nunca va a tocar esta parte de la función por muy abajo que esté, es decir, aunque nos acerquemos a menos infinito, y tampoco va a tocar por muy arriba que esté, aunque nos acerquemos a infinito. Por lo tanto, estas discontinuidades se llaman discontinuidades de salto infinito. ¿Vale? Decimos que la función no está definida en ese punto. Bien, espero que más o menos se vaya quedando claro todo esto de las discontinuidades de salto finito y de salto infinito. Bien, un punto importante en las funciones es saber reconocer en cada función los puntos de corte con los ejes coordenados. Es decir, donde la función corta al eje de ordenadas, que es el eje y, y al eje de abscisas, que es el eje x. Bien, entonces son los puntos donde la función corta los ejes. Son importantes para la representación gráfica de funciones, lógicamente, porque nos acelerarán muchísimo la representación de una determinada función o hacer un esbozo rápido, un dibujo rápido de más o menos la forma de la función. Si a nosotros nos dan una función representada en el plano XY, estamos viendo que esta función está cortando a los ejes en este punto, este y este punto de aquí. Entonces, con el eje X, los puntos se hallan igualando la función a cero. Tener en cuenta que esto se hace así porque donde corta la función al eje X es donde la ordenada es 0, donde y es 0, o mejor dicho, donde f de x es 0. Por lo tanto, tenemos que hacer f de x igual a 0 y resolver la ecuación que nos salga para poder encontrar los puntos x donde se anula la función.
En el eje Y nos corta en este punto verde. Para hallar ese punto, lo que tenemos que hacer es simplemente hallar f de 0. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es saber dónde x es 0. Y x es 0 donde la función corta al eje Y. Por lo tanto, sustituimos 0 en la función y a ver qué nos da, y eso será el punto de corte. Por lo tanto, tenemos que hacer dos operaciones. La primera, si queremos hallar los puntos de corte con el eje x, tenemos que igualar la función f de x a 0, y si queremos calcular los puntos de corte con el eje y, tenemos que hacer f de 0, tenemos que valorar 0 en la función. Bien, vamos a ver un ejemplo para intentar clarificar esto. Calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas de la siguiente función, y nos dan f de x igual a x² más 4x. Muy fácil. Bien, entonces para hallar los puntos de corte con el eje x se iguala la función a 0, porque nos interesa saber dónde se hace 0 f de x. Por lo tanto, f de x es igual a 0, esto implica que x² más 4x es igual a 0. Si nosotros resolvemos sacando factor común x, lo tenemos mucho más fácil, porque podemos poner que esto es igual a x por x más 4, es decir, x por x nos da x² y x por 4 nos da 4x, y todo esto tiene que estar igualado a 0. Por lo tanto, esta función y esta son la misma. Espero que lo tengáis claro esto. Son operaciones básicas entre números. O en ecuaciones. Sacar factor común deberíais de saber hacerlo. Y además con los ojos cerrados. Muy bien. Perfecto, entonces esta ecuación tiene dos soluciones. X igual a 0. Si x vale 0 se nos anula todo esto, porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Y también, si nosotros hacemos que x más 4 es igual a 0, esto significa que x tiene que ser menos 4. Por lo tanto, si x vale menos 4, toda esta parte de aquí vale 0 y por lo tanto todo vale 0 también. Por lo tanto, tenemos esas dos soluciones. Por lo tanto, ya sabemos los puntos x donde la función f de x vale 0. Y eso es el corte con el eje x. Para hallar los puntos de corte con el eje y, hacemos f de 0. Como habíamos dicho antes. Muy fácil. F de x sabemos que es x² más 4x, por lo tanto tenemos que sustituir 0 donde hay x, por lo tanto f de 0 es 0² más 4 por 0, es decir, nos da 0. Por lo tanto sabemos que esta función corta al eje y en 0. Normalmente todas las funciones cortan al eje y en solamente un punto. En este caso sería el 0. Bien, si nosotros representamos esta función, es una parábola, está un poquito desplazada hacia la parte negativa del eje x, y habíamos sacado que cortaba en dos puntos al eje x. Un punto era el 0 y el otro punto era el menos 4. El menos 4 lo tenemos aquí y el 0 lo tenemos aquí, que es el cruce de los dos ejes, el eje x y el eje y. Pero sin embargo, también habíamos calculado el punto donde la función cortaba al eje y. Y nos había también dado y igual a 0, es decir, que este punto es donde corta en x y también donde corta en y, este verde de aquí, ¿vale? Pero que más o menos lo veáis claro, que tengáis claro qué es la discontinuidad de una función, los tipos de discontinuidad que hay, las discontinuidades evitables, las discontinuidades de saltos finitos y de saltos infinitos, que no son evitables, no las podemos evitar, esas discontinuidades, y cómo se calculan los puntos de corte con los ejes. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, no os suelto más el rollo, espero que más o menos lo tengáis claro. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, dejádmela en comentarios, por favor, que intentaré resolveros las dudas lo antes posible, y os pongo este ejemplo para que lo solucionéis vosotros. Es muy fácil también. Nos dice calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas de la siguiente función, y es un polinomio. F de x igual a x² menos 3x más 2. Por lo tanto, os lo dejo para vosotros. Simplemente tenéis que calcular los puntos de corte con los ejes. Y ya si me decís si esta función es continua o no, sería un plus. Pero bueno, solamente con los puntos de corte con los ejes me conformo. Pues bien, suscribiros al canal, compartir este vídeo con todos vuestros amigos y todas vuestras amigas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!